Compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Muy agradecido a todos por la presencia tan masiva. Estos agradecimientos son en nombre de la Red por la Libertad de los Presos Políticos Mapuches, CAM, y por la coordinadora por Palestina de Valparaíso. Para nosotros es un gran honor y un placer, y verdad creemos de que va a ser un gran aporte para todos escuchar las palabras de Ernesto Yaitul, hijo de Héctor Yaitul, el vocero histórico, el cualquier histórico de la coordinadora Arauco Valleco, líder de la lucha mapuche en general, también de Igor Golkovich, doctor en historia, académico, y Gustavo Burgos, abogado, director de la revista El Porteño y del programa de YouTube Mate el Rey. Esta presentación se da en el marco que podemos calificar, y calificamos desde la coordinadora, un marco represivo inédito en Chile contra el pueblo mapuche, y un marco de hipocresía muy grande de las clases políticas y los partidos institucionales respecto de otras luchas, de otros pueblos que abogan por su liberación, en este caso el pueblo de Palestina. Tenemos, por ejemplo, de que el pasado 7 de enero, la Sala de Diputados y Diputadas del Congreso Nacional declaró que cada 7 de enero, día de cada año, sea festejado oficialmente en Chile como Día Nacional de Solidaridad y Amistad con Palestina. Es la misma Cámara que el pasado 3 de septiembre rechazó una moción, una petición generada desde el mismo Congreso hacia el presidente de la República para que decretara la prohibición inmediata y total de compras de armas al ente genocida de Israel. Entonces creemos de que este acto de declarar el día 7 de enero, Día Nacional de la Amistad Chileno-Palestina, es más que nada un acto electoral frívolo. Ya tenemos un Día Nacional de los Detenidos Desaparecidos y de los 1093 compañeros y compañeras desaparecidos en tiempo de la dictadura, solo han sido encontrados 103, sin ningún esfuerzo del Estado al respecto. Tenemos también el Día de los Pueblos Originarios, ya sabemos cómo se va a celebrar ese día por el Estado, con más o menos un centenar de prisioneros políticos mapuches encarcelados. Esa es la situación, y nuevamente reiterarles el agradecimiento a la presencia de ustedes. Y teníamos aquí una declaración que nos había llegado de parte de compañeros jóvenes de la comunidad de La Dormida, que aquí también de nuestra región, quienes están siendo en estos momentos enjuiciados por oponerse al tendido eléctrico que afecta una reserva de la biosfera, cual se supone el Estado de Chile tiene la obligación de proteger, y para favorecer a la transnacional se ha lanzado esa carretera eléctrica por espacios reservados a la naturaleza. Luego me parece que lo vamos a leer. Lo otro, entonces dejo ya precisamente al compañero Igor Golkovich
Y su palabra. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Quiero en primer lugar agradecer a Juan en particular y a las compañeras y compañeras que están organizando la presentación del libro de Héctor J. Toole, escrito desde la cárcel, publicado recientemente por Le Monde Diplomatique, por la deferencia que han tenido de invitarme a participar ya en esta ocasión por segunda vez en la presentación del libro. Hubo una actividad anterior que se realizó en Santiago, si mal no recuerdo, a mediados de diciembre, y en la cual también nos correspondió participar con Ernesto en esa ocasión. Y hay básicamente tres cuestiones que me interesaría destacar. Y la primera es cuál es el sentido de este libro que estamos comentando. Y en relación con eso, uno lo que puede observar, no solamente en las páginas de este libro, sino que también en otras publicaciones previas de Héctor J. Toole y en muchos de los comunicados que ha emitido la coordinadora Arauco Mayeco a través del tiempo, son dos cuestiones en particular. Uno, la restitución de tierras, pero entendida en este caso como la restitución histórica del territorio mapuche, no tiene que ver única y exclusivamente con aquellas tierras que eventualmente se destinan al ejercicio de las actividades económicas de subsistencia, sino que tiene que ver con la recuperación del espacio, del territorio, del Gualmapu y por lo tanto la reconstrucción a partir del territorio, de la cultura, de las tradiciones y a su vez también, y este es el segundo elemento que me interesaría destacar, la autonomía política del pueblo. En ese sentido, reitero, en este texto en particular y en otras publicaciones de Héctor J. Toole, lo que uno observa es un programa político. Un programa político que plantea básicamente estos dos ejes fundamentales. La recuperación del territorio, por una parte, y la autonomía política del pueblo, nación mapuche. Y esos dos elementos hay que tenerlos en cuenta o considerarlos como una trayectoria histórica, es decir, no tienen únicamente que ver con la emergencia de la coordinadora Arauco Mayeco a comienzos de la década de 1990 y con las primeras operaciones que la coordinadora desarrolló precisamente en contra de las forestales, como ha sido en este caso una tendencia también bastante recurrente, sino que tiene que ver en este caso en particular con el desarrollo de una estrategia política de largo plazo que de otra manera el pueblo de nación mapuche ha venido desplegando prácticamente desde el siglo XVI en adelante. Hay en ese sentido un repertorio de acción colectiva que es permanente en el tiempo, que tiene que ver precisamente con lo que podríamos denominar primero una lucha anticolonial y en segundo lugar con una lucha anticapitalista que de una u otra manera ha atravesado históricamente el desarrollo de las luchas del pueblo de nación mapuche. Probablemente es de las luchas históricas a escala latinoamericana más permanentes en el tiempo, es decir, de aquellas que tienen una densidad histórica, una trayectoria histórica de más largo aliento. Y en ese sentido, y este es el segundo aspecto de orden general que me gustaría enfatizar, este programa, que vuelvo a insistir, tiene que ver con la recuperación del territorio, pero tiene que ver también con la autonomía del pueblo de nación mapuche, tiene al menos 4 momentos que nosotros podemos identificar, y en los cuales me parece que es importante detenerse brevemente, a efectos de entender no solamente lo que ha sido el desarrollo histórico de estas luchas, sino que los contenidos actuales, presentes, o los contenidos inmediatos que esta lucha tiene. Hay un primer momento que es el que se desarrolla a partir del siglo XVI y que se extiende durante los 3 siglos de dominación colonial en Chile, que tiene que ver básicamente con una estrategia que despliega el pueblo mapuche que apunta fundamentalmente utilizando el conocimiento que tiene en el terreno y utilizando además un elemento de carácter subjetivo que es la forma racista con la cual los conquistadores enfrentaron el proceso de ocupación colonial a un adversario, un enemigo que pretendía imponerse y por lo tanto tomar el control del territorio en función de las tecnologías que en este caso en particular el capitalismo mercantil había venido proveyendo precisamente desde el siglo XVI en adelante. El pueblo mapuche en ese sentido, conociendo el territorio, flanqueando a las huestes indianas que penetraban en el territorio mapuche, rodeándolas, fragmentándolas, lograba aislarlas y una vez que las aislaba, lograba en este caso golpearlas y aniquilarlas. Es una estrategia, por lo tanto, que se define en función del contexto histórico que se está desarrollando, que tiene que ver en particular, en este caso, con, reitero, la sabiduría mapuche sobre el territorio que ocupan y aquellas estrategias que les resultaban más funcionales, en definitiva, para los efectos de enfrentar y vencer a sus adversarios. En ese contexto, y ante la incapacidad de someter al pueblo de nación mapuche, la hueste colonial hispana se ve en la obligación, en definitiva, de parlamentar y a través de los parlamentos reconocer la soberanía y la autonomía del pueblo de nación mapuche en los territorios al sur del río Biobío.
Es decir, la resistencia política y militar que en este caso desplegaron los mapuches no solamente les permitió en este caso preservar una parte importante de su territorio, sino que también preservar su autonomía política y preservar a su vez también una parte importante de lo que era su cosmovisión, su cultura y su forma a través de la cual desarrollaban su vida cotidiana. La resistencia en ese sentido no solamente es un gesto político, sino que también es un gesto social, económico y cultural a través del cual el pueblo mapuche se va expresando y se va manifestando a través del tiempo. Hay un segundo momento que quizás es un poco menos conocido, que es el periodo de la Guerra de Independencia, y sobre todo en este caso en particular entre 1818 y 1825, que es un periodo en el cual el pueblo nación mapuche en general no se plegó a la causa patriota, sino que por el contrario, cuando formó parte de uno de los bandos en disputa, se plegó fundamentalmente a la causa del rey. Y uno se tendría que preguntar, bueno, ¿por qué ocurrió ese proceso? Y eso tiene que ver con que por una parte, el mundo realista, el mundo de la corona, de una u otra manera salvaguardaba aquello que se había establecido o acordado en los parlamentos. Por el contrario, la República de Chile, en proceso de consolidación, ya de una u otra manera definía, por una parte, la desaparición de la identidad cultural mapuche. Somos todos chilenos, por lo tanto, dentro de la identidad chilena desaparecen las especificidades culturales de cada una de las comunidades. Pero por otro lado, intentaba introducir mecanismos de carácter capitalista, precisamente en el territorio mapuche, a efecto de funcionalizar esos nuevos territorios a las nuevas dinámicas de explotación que el capitalismo imponía en la región. Eso hace que, en definitiva, en este caso en particular, una parte importante de las comunidades mapuches durante esa primera mitad del siglo XIX se hayan plegado de manera preferente y prioritaria al bando del rey y no necesariamente al bando de la patria. En ese contexto, las montoneras que se constituyeron precisamente en los territorios al sur del río Biobío, que se refugiaban en las zonas boscosas, sobre todo en el Alto Biobío, desplegaban incursiones sobre el territorio enemigo, aniquilando columnas de soldados, saqueando las grandes haciendas y los bienes de los latifundistas y neutralizando en ese sentido los objetivos del Estado-Nación chileno que pretendían precisamente desplazar la frontera al sur del territorio del río Biobío. Eso obliga al Estado-Nación chileno, y este es un segundo momento que me parece tremendamente relevante, a suscribir con algunas comunidades indígenas lo que se conoce como el Parlamento de Tapigüe de enero de 1825, es decir, estamos conmemorando precisamente en este mes los 200 años de la conmemoración de ese Parlamento, en el cual precisamente lo que hace el Estado-Nación chileno es reconocer el río Biobío como la frontera sur del territorio nacional. Y por lo tanto los territorios al sur del río Biobío son reconocidos como territorios que en este caso cuentan o disponen con autonomía social, política y cultural para el pueblo mapuche. En ese sentido, la línea divisoria que de una u otra manera marca la frontera entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche es el río Biobío, de acuerdo con el Parlamento de Tapigüe de 1825. Hay un reconocimiento explícito, por lo tanto, a la autonomía jurisdiccional que los mapuches en este caso poseían en esos territorios. Hay un tercer momento que es quizás el que conocemos mucho mejor, porque el que está probablemente más documentado, entre otras cosas, por la historiografía. Estoy pensando, entre otras historiografías, en la historiografía mapuche. No hay solo hoy día una historiografía huinca o una historiografía republicana en relación, en este caso, con los procesos que se han vivido en el Gualmapu, sino que hay una historiografía, en este caso, que ha venido desarrollando, entre otros, Sergio Cañuqueo, Pablo Marimán, Fernando Pairicán, que ha hecho contribuciones relevantes precisamente al conocimiento de esta etapa del periodo de la historia, que es el que eufemísticamente el Estado-Nación chileno denominó como la pacificación de la Araucanía y que tiene que ver fundamentalmente con esto que nosotros conocemos como el despojo. Esto tiene que ver básicamente con un proceso de extensión de lo que podríamos denominar como la modernización capitalista, que es un proceso que se está dando a escala global, sobre todo desde la década de 1850 en adelante, que en el caso específico del territorio del Gualmapu tiene que ver con el desarrollo de las explotaciones carboníferas en el Golfo de Arauco, con la maquinización de la actividad cerealera y por lo tanto con la expansión de la frontera triguera al sur del Biobío, con los procesos de refrigeración de la carne a partir de la década de 1870 que permiten la expansión de la cabaña ganadera y con la industria del cuero, de la cerveza y las actividades textiles que van a adquirir, sobre todo en la zona de Concepción, un importante grado de desarrollo. La expansión del capitalismo lleva, entre otras cosas, a una definición de carácter político
anclada en la filosofía del positivismo, muy propia de ese periodo, que establece que esa zona, es decir, el territorio del Wallmapu, es un territorio vacío, ocupado por pueblos salvajes, incivilizados, improductivos. Por lo tanto, la expansión del capitalismo tiene una lógica, en este caso de legitimación, que provee precisamente el positivismo como corriente política y filosófica. Esa misma corriente es la que permitió el etnicidio que se produjo con los pueblos de la zona austral de Chile, los Selknam, los Aniquem, los Poáscar, etc. Es decir, se intentó desarrollar con los mapuches un proceso de similares características a aquel que se produjo precisamente en la zona que hoy día conocemos como el territorio de Magallanes. Este es un proceso además que coincide con un importante grado de desarrollo de lo que podríamos denominar la logística militar. Se inventan hacia esta época, entre otras cosas, a propósito de la industria armamentística, los fusiles de repetición, la carabina Winchester, que va a jugar un rol clave a propósito de la cadencia de tiro que posee ese armamento, precisamente en la lucha irregular, que es la que se va a provocar fundamentalmente en el territorio del Wallmapu. Pero también está la época de la ametralladora Gatling, que es probablemente uno de los armamentos más sofisticados del final del siglo XIX y que evidentemente también le permite a los ejércitos, en este caso de los estados latinoamericanos y particularmente al ejército chileno, una gran capacidad de disparo y por lo tanto una gran capacidad de reducción de todo tipo de resistencia. Hay un desarrollo importante también de las minas antipersonales a partir de este momento, de la artillería y de la artillería con metralla, que permite en este caso hacer una difusión mucho mayor, en este caso de los explosivos. Por lo tanto, se combinan a lo menos tres elementos para aplastar la resistencia mapuche. El desarrollo del capitalismo, por una parte, por otro lado, estos procesos de elaboración política y filosóficas que permiten la legitimación del proceso y, por último, este tercer elemento asociado al desarrollo, en este caso, de las tecnologías bélicas, que coincide además con un proceso de profesionalización del ejército chileno derivado, por una parte, de la prusianización, es decir, de la incorporación de la doctrina militar prusiana a las instituciones armadas de nuestro país, y por otro lado, a lo que podríamos denominar las campañas militares exitosas que en este caso el ejército chileno desplegó en Perú en particular o en el sur de Bolivia durante la Guerra del Pacífico. Son esos veteranos de la Guerra del Pacífico los que van a ser convocados hacia 1881, 1882, para llevar a cabo la última etapa del proceso de pacificación de la Araucanía. Lo que se pretendió en ese sentido, a propósito de esto que denominamos como la usurpación de las tierras mapuche, fue llevar a cabo una limpieza étnica que permitiera instalar colonos que a su vez llevaran a cabo el proceso de incorporación de estos territorios a las exigencias o a las dinámicas del capitalismo. El cuarto y último momento, y con esto voy concluyendo mi intervención, tiene que ver con los procesos de resistencia desplegados durante el siglo XX. Y ahí es importante detenerse porque de una u otra manera uno puede reconocer o identificar dos expresiones o dos manifestaciones. Una, y ambas de una u otra manera están directamente relacionadas, reitero, con la devolución de las tierras, con la defensa de las tradiciones y con esta reivindicación política, digamos, del reconocimiento a la autonomía territorial y política del pueblo mapuche. Una es lo que podríamos denominar el creciente vínculo con la institucionalidad política del Estado chileno. Y ese es un proceso que van a desplegar organizaciones como la Sociedad Caupolicán, liderada por Manuel Manquilef, la Federación Araucana, fundada por Manuel Augusto Canguilef, que son de la década de 1920-1930, que asumen que la única manera de que el Estado de Chile reconozca las demandas del pueblo mapuche es a través de un creciente vínculo o diálogo con la institucionalidad política. Esa va a ser una trayectoria que un segmento de las comunidades van a recurrir a través del siglo XX. Y en ese contexto, a su vez, también van a desarrollar un proceso de acercamiento a las organizaciones políticas existentes al interior del Estado de Chile, a los efectos de que precisamente se conviertan en portavoces de estas reivindicaciones o de estas demandas. Venancio Cañoepán, que fue probablemente uno de los líderes más importantes en la década de los 50 y los 60 del mundo mapuche, militó, por ejemplo, en las filas del Partido Conservador, en lo que hoy día podría ser en su equivalente Renovación Nacional o la UDI. José Cayupí perteneció al Partido Nacional Cristiano, que en cierta forma se identificaba tempranamente con lo que luego fue la Falange y el Partido Demócrata Cristiano.
Manuel Manquilef militó en el liberalismo y Rosendo Buenhumán fue militante del Partido Comunista y diputado precisamente por la región de la Araucanía. Es decir, las comunidades mapuches, los líderes mapuches se vincularon muy estrechamente con las instituciones políticas que en este caso ejercían una interlocución con el Estado de Chile a efectos de representar los intereses de las comunidades. No obstante, es importante hacerse cargo que el pueblo nación mapuche tampoco renunció a la movilización, tampoco renunció a la acción colectiva y desde esa perspectiva desarrolló a su vez también a lo largo del siglo XX diferentes expresiones de recuperación de territorio y diferentes expresiones de confrontación precisamente con el Estado de Chile. Muchas de ellas concluyeron violentamente, es decir, al igual como había ocurrido en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Me refiero a la matanza de Forrahue de 1912 en la cercanía de Dos Hornos, la matanza de Ranquil, que es probablemente una de las más emblemáticas del año 1934, y no hay que perder la perspectiva a su vez también que una parte importante de las matanzas que se llevaron a cabo inmediatamente después del golpe militar en Chile en 1973, como la de Liquiñe, precisamente en septiembre-octubre de ese año, tenían que ver precisamente con las comunidades mapuches movilizadas. En ese sentido, reitero, en este texto que estamos comentando, convergen dos elementos que a mi juicio son particularmente relevantes. Uno, las demandas programáticas del pueblo nación mapuche, que tienen que ver con la recuperación de los territorios, pero también tienen que ver con la autonomía política. Y por otro lado, está este elemento que está fuertemente relacionado con las dinámicas históricas del pueblo nación mapuche en términos de acción colectiva, donde en este caso en particular la movilización social, política, y no hay que utilizar eufemismos a este aspecto, también la movilización radical, rupturista y militar ha sido un componente relevante, no solo en este caso de las formas del enfrentamiento social y político, sino que de las tradiciones históricas del pueblo nación mapuche. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Compañeros, compañeras, buenas tardes. Agradezco a los organizadores la invitación hecha para la participación de esta actividad, que creo que en el contexto actual el lanzamiento de libros se ha comenzado a transformar en una de las formas privilegiadas de accionar político más cerca de ese. Sí. Ahora sí, eso era el punto. El lanzamiento de libros se ha transformado en una de las formas privilegiadas de acción política de la vanguardia, de los sectores activistas, ¿no? Recuerdo que hace poco más de un año, a comienzos de enero, estuvimos con Igor Gojkovic en Peñalolén, precisamente en la presentación del anterior libro de la CAM, en un contexto represivo bastante brutal. También participamos en agosto del año 2023, en un contexto en que si podemos hacer una línea de tiempo entre los lanzamientos de estos libros, cada vez las condiciones, las circunstancias son más adversas. En agosto del 2023 discutíamos en el lanzamiento del anterior libro la inminencia de la dictación de la ley Naín Retamal y también el proceso de discusión que había en ese momento respecto de la llamada ley Anti-Thomas. Hago esta cita porque se trata de dos normas jurídicas que vertebran el accionar represivo del régimen en contra del pueblo de Chile y muy particularmente respecto del pueblo nación mapuche. El hecho que no es casual, por lo mismo que no estemos en este momento en una plaza, ¿no? Que no estemos haciendo una marcha, que no estemos haciendo barricadas, voy a dejarlo hasta ahí nomás, tiene que ver con el contexto político que estamos viviendo. Y ese contexto político, como se ha visorado con claridad en la discusión sobre el infame acuerdo previsional, tiene que ver precisamente con la instalación en nuestro país, ya en términos formales, de una dictadura de carácter civil, en la que toda expresión de resistencia merece el castigo inclemente del aparato represivo del régimen. Un aparato represivo que, lo voy a poner solamente a título como señalamiento, desde agosto del 2023
durante el 2024, si bien cuando estuvimos en agosto del 2023 se insinuaba lo que iba a ocurrir, eso se materializó durante el año recién pasado de 2024. El año 2024 se condenó a Héctor Yaitul a más de 23 años de cárcel, y esto no me canso de subrayarlo porque no solo indigna las más elementales convicciones democráticas, sino que ofende y avergüenza a la podrida institucionalidad capitalista en nuestro país a nivel internacional por 5 delitos de opinión. Uno de ellos, según recuerdo, también precisamente en el contexto de una actividad como esta. No olvidemos que cuando el levantamiento popular de octubre del 19 comenzaba a mostrar sus primeros agotamientos, esto en el verano del año 2020, Piñera lanza una acción criminal en contra de Jaime Castillo Petrucci, por lo que él estimaba era un delito de apología a la violencia. La verdad es que, para colocarlo en términos muy claros, las condiciones en las que nosotros vivimos actualmente se asimilan, para aquellos que lo vivimos directamente o aquellos que lo conocen, que no es lo mismo, pero es igual, como diría alguien, ¿no?, a una dictadura. Estamos viviendo bajo un régimen dictatorial, evidentemente. Un régimen en el que no existe ni siquiera formalmente la libertad de expresión. La situación de Héctor Yaitul tiene que ver con esta dimensión, pero también tiene que ver con la sostenida reanudación de los estados de excepción constitucional en el Gualmapu, algo que viene desde el gobierno de Piñera y que se ha prolongado durante todo este gobierno, con la votación unánime de todas las fuerzas políticas del régimen, con la honrosa excepción de algún parlamentario despistado dentro del gobierno, pero que tampoco los que no han participado en dicha votación han movido un dedo para actuar en consecuencia, porque estamos validando, la institucionalidad chilena está validando un proceso que tiene rasgos represivos y totalitarios como no se conocían en nuestro país desde la época de la dictadura. Quiero subrayar la naturaleza jurídica de la ley Naín Retamal y de la ley Anti-Thomas, porque no existe en el mundo democrático, en los países capitalistas que se reclaman formalmente de la democracia burguesa, normas de esta naturaleza. Normas parecidas a la ley Naín Retamal, que establecen una impunidad asegurada y garantizada al aparato represivo, no existían ni siquiera en dictadura. Ni siquiera en dictadura. Por eso los operativos de la DINA y la SENA y de la CNI se hacían con una cierta clandestinidad. Acá existe formalmente una impunidad. Si un carabinero nos detiene y nos pega un balazo en la cabeza, nosotros tendremos que demostrar de que ese carabinero no procedió legalmente en su autodefensa y la autotutela del orden público. Y en el otro extremo, en lo que concierne a la ley Anti-Thomas, estamos precisamente en el mismo marco. Se trata de una situación social que es criminalizada y que es considerada como un delito de ejecución permanente. Estos dos elementos activan un dispositivo político del que es responsable este gobierno. Este gobierno que yo creo que en algún momento el presidente de la República enarboló la consigna de que Chile iba a ser la tumba del fascismo. Creo que lo dijeron, o a lo mejor creí escucharlo. En algún momento lo dijeron. Lo que yo sí creo y que es absolutamente categórico es que este gobierno ha puesto la lápida, ha sepultado todas las concepciones identitarias de política de derechos, las concepciones reformistas y aquellas cuestiones que son presentadas como la posibilidad de reemplazar los reclamos sociales por la política, reitero, de minorías. Esa política de minorías, ese discurso de derecho, ese discurso identitario, se ha revelado en su carácter de clase, como un agente de los intereses imperialistas y como un agente de los intereses del gran capital. Y esto no es solamente una locución de alguien rabioso respecto a esta situación, sino que es precisamente el soporte teórico y programático de aquello que este gobierno, que no puede sino ser calificado como un gobierno de extrema derecha, está perpetrando en contra del pueblo de Chile y en contra del pueblo nación mapuche. Me parece que esta es una primera idea que es necesario que quede muy claro, que tiene que ver con el contexto del lanzamiento
de este libro, Escritos desde la cárcel. El título evoca el accionar inveterado de revolucionarios desde la cárcel. No son pocos los revolucionarios que han encontrado en el espacio carcelario un vehículo de transformación y de difusión de sus ideas. Yaitul me parece que habla en este mismo texto de Frantz Fanon. Yo me permito citar también a Gramsci y a los grandes padres del movimiento obrero que conocieron y escribieron precisamente en las cárceles, empezando por Marx, Lenin y Trotsky, que escribieron buena parte de sus textos fundamentales en las mazmorras de los regímenes en contra de los cuales se alzaban. Entonces, como segunda cuestión, tiene que ver por qué leer este libro escrito desde la cárcel de Héctor Yaitul. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Si todos sabemos de que el pueblo mapuche debe ser apoyado, de que es un pueblo que está en rebelión, nosotros ya lo sabemos, ¿no? En este texto hay afirmaciones muy importantes, muy trascendentes. Hay una expresión que usa Yaitul y que me parece necesario citarla acá, que es que el surgimiento de la cama es un parteaguas. Esa es la expresión que utiliza, un parteaguas dentro del movimiento de resistencia del pueblo de nación mapuche. Y efectivamente es un parteaguas porque, en primer lugar, es la primera organización en la historia del pueblo mapuche que se plantea la cuestión de la recuperación y de la autonomía como un elemento distintivo de la lucha popular del pueblo nación mapuche. Y no solo eso, sino que además plantea un camino concreto de emancipación, no solo política, sino que también la proyecta en el plano de la acción militar. A pesar de que el discurso militar ha estado presente desde los orígenes del movimiento obrero, la verdad es que el accionar militar, y tiene que ver con las características de los procesos revolucionarios de nuestro país, pocas veces han alcanzado a expresarse a través de la boca de los fusiles. Si bien es cierto, tenemos en la década de los años 30 un periodo un tanto convulso, pero es recién en la década de los 60 y en el proceso revolucionario que desembocó en la unidad popular y de manera más marcada en la resistencia en contra de la dictadura, cuando la cuestión militar que expresaba el director de cine Elvio Soto como voto o fusil, se transformó en una línea, y voy a citar de nuevo a Héctor Yaitul, parteaguas dentro de la vanguardia revolucionaria en nuestro país. Esto es una cosa que no solo tiene que ver con el problema de los métodos, no solo tiene que ver con una cuestión de métodos, sino que tiene que ver principalmente con una cuestión programática y una cuestión estratégica. Cuando estamos hablando, los métodos están ligados a los objetivos estratégicos. Y en ese sentido, el objetivo revolucionario que se plantea la coordinadora Arauco Mayeco, que entiende además la intervención del pueblo de la nación mapuche en el marco de la lucha en contra del gran capital, define igualmente una perspectiva de salida a la crisis que importa no solo que éste se deba producir o expresar dentro de los marcos extrainstitucionales, para utilizar un eufemismo, sino que además plantea la necesidad de que es mediante la acción directa y concretamente mediante la acción militar, que este programa ha de expresarse. Esto me parece fundamental de este texto. Me parece un aporte importante, muy relevante, en el doble sentido que ya he indicado. Primero, por el contexto específico en que se da. Este es un texto escrito en la cárcel. Y segundo, por el contexto político nacional de instalación de un régimen dictatorial. Pero además tenemos que decir otra cosa. En lo que va de este periodo, que va de agosto del año 2023 hasta esta fecha, en el contexto internacional, los hechos no han hecho más que radicalizar esta situación de crisis. Y en ese sentido creo que el levantamiento popular de Al-Aqsa, el 7 de octubre del año 2023, marcó precisamente también una línea de parteaguas dentro del movimiento de resistencia mapuche. Esta cuestión, que tiene que ver con la reivindicación de la resistencia del pueblo mapuche y la reivindicación de la resistencia del pueblo palestino, están ligados directamente a la forma como se han de resolver los problemas sociales que plantean estos movimientos. Porque es indudable que si no hay
una comprensión de que solamente a través de la acción directa, a través de la acción militar, estos problemas se van a poder expresar, estas tareas políticas se van a poder realizar. Entonces tenemos que entender, como resultado, digamos, de este asunto, es que aquellos que plantean de que hay caminos y que hay vías institucionales que primero deben ser agotadas para resolver estos problemas, están precisamente en el terreno enemigo. Aquellos que plantean que la solución en Palestina es la solución de los dos estados, están trabajando para el imperialismo, porque la Autoridad Nacional Palestina es una autoridad delegada del sionismo y del imperialismo. Son tan responsables del genocidio que están perpetrando las Fuerzas Armadas de Israel como son tan responsables como ellos. De hecho, la función que cumplen es de facilitar la tarea represiva de las fuerzas del régimen. Esto me parece que son las dos ideas fundamentales que quedan planteadas. Creo que en ese sentido, y termino con esto, creo que este es un texto que plantea todas estas interrogantes, que lo plantea en un momento específico y que por lo mismo merece, digamos, que abracemos este texto, que lo enarbolemos, porque es, sin duda alguna, una conquista política, no solo de la CAM, no solo del pueblo mapuche, sino que del conjunto de aquellos. Entendemos que la resolución de los problemas sociales de nuestro país tiene y solo tiene una salida revolucionaria. Gracias, compañero. Mario Peña y Mario Pulamín, buenas tardes a todos los presentes. Primero que nada quiero agradecer, bueno, tanto a los expositores que me acompañan como a los que hicieron posible la instancia. Debido a que, bueno, como lo vienen diciendo, tomar la palabra para nosotros ha sido un poco complejo. Existe un cierto temor por parte tanto de los poderosos como de los que están a cargo de este gobierno, de que no hagamos el uso de la palabra. Por algo, mi papá, que es el vocero, ideólogo también de la propuesta que tenemos nosotros como coordinador Arauco Mayeco, ha sido condenado a 23 años de cárcel, como lo explicó mejor aquí el Peñi, que es abogado, por delitos que dicen o que guardan relación no a delitos, sino que a la ocupación de la palabra y bueno, y que sigue persistiendo. Hace poco sacó un escrito y creo que los sectores fascistas, los sectores de derecha nuevamente estaban llamando a una querella por una nueva causa de apología de la violencia, por el simple hecho de mi papá decir que había que seguir luchando, que el pueblo mapuche tenía que seguir luchando. Eso a la extrema derecha, al fascismo y a todos quienes colaboran con esa idea o con quienes son nuestra contraparte. Bueno, estamos en esa situación. Tomar la palabra nos resulta un poco complicado y está un poco está siendo perseguida, por decirlo de cierta manera. No por nada el libro Chemka Rakidom ha sido objeto de tanta persecución y me imagino que esto también. Pero llegándolo al tema de este libro, bueno, Héctor Yaitul, como dije, el líder es el ideólogo o en conjunto con otras personas de la ideología o del programa político que nosotros como coordinadora enarbolamos, que es una propuesta política que tenemos de liberación nacional o de consecución de la autonomía mapuche. Nosotros tenemos un programa, un planteamiento político estratégico que confronta directamente con el poder y con el Estado. Nosotros reclamamos y rompimos con la antigua forma de hacer política por la vía institucional o la vía que ya estaba agotada a través de la institución, del paternalismo del Estado, para hacernos cargo de conseguir tanto la autonomía como el territorio a través de los hechos, es decir, a través de la lucha. Y esa es nuestra propuesta, es la propuesta que hemos llevado a cabo todo este tiempo y es la que marca
una diferencia o un punto de partida desde este tiempo más actual con la otra forma de lucha que se estaban llevando hasta ese tiempo. Nosotros como CAM llevamos esta propuesta de llevar la lucha de recuperación territorial, de llevar a cabo el control territorial y de llevar a cabo tanto el proceso de recuperación de tierra como la expulsión de la industria extractivista, forestales o todos aquellos que sean depredadores de lo que nosotros denominamos como nuestro ñuquemapu, nuestro territorio, a través de los sellos. Es decir, nosotros ya no le pedimos nada al Estado y no le pedimos nada a nadie para que nos venga a resolver los problemas. Somos nosotros mismos, somos el pueblo mapuche organizado, quien de cierta manera toma la justicia por mano propia y lleva a cabo su propuesta política en el territorio. Y es esa propuesta política la que es tan combatida o tan resistida por el fascismo, por la ultraderecha racista, colonialista que existe en el territorio que habitamos nosotros, por parte de las clases usurpadoras, de la burguesía y como dije, de las empresas extractivistas, y respaldada por los distintos gobiernos lacayos que desde la vuelta a la democracia, como lo dijo el Peñi, como recién lo dijo, es extremadamente mayormente, o sea, se le ha puesto mayor énfasis con el gobierno actual. Como yo concordamos nosotros en el análisis de decir que estamos viviendo en una situación por lo menos de una dictadura, y que este gobierno también lo catalogamos como un gobierno de ultraderecha, fascista y racista en contra de nuestro pueblo, porque nosotros, bueno, yo no puedo decir que viví en los tiempos de dictadura, pero por lo que dice la gente, nosotros vivimos en una situación de opresión y nosotros contamos día a día con la bota militar en nuestro territorio. Nosotros tenemos día a día sobrevolando helicópteros, día a día sobrevolando aviones, drones, existe la tecnología de punta que paradójicamente es adquirida el Estado de Israel para apaciguar o para ir en contra del movimiento mapuche. Están todos los procesos judiciales, los distintos tipos de procesos que ha tomado el Estado como el gobierno para hacer frente al movimiento mapuche. Pero en la actualidad, hay un discurso, una narrativa de hacernos o de denominarnos como delincuentes, terroristas, crimen organizado, narcoterroristas, etcétera, para así, con ese discurso, poder llevar una ofensiva fascista y racista en contra de nuestra gente. Es así que en estos tiempos, en la actualidad, el pueblo mapuche, el movimiento mapuche está viviendo una situación compleja, una situación que no habíamos visto antes desde la supuesta vuelta a la democracia, con condenas extremadamente altas, que están partiendo desde los 20 años hacia arriba, con centenares de presos políticos mapuches en las cárceles, con la negación de todos los derechos culturales y todos los derechos fundamentales que tenemos como presos políticos dentro de la cárcel. Estamos siendo, yo vengo saliendo no hace mucho, pero estamos siendo tratados como dentro de las cárceles como delincuentes comunes. No se nos reconoce ni siquiera la condición de ser parte de un pueblo, porque obviamente no se nos reconoce la condición de presos políticos, pero tampoco se nos reconoce la condición de ser presos pertenecientes a una etnia o a un pueblo aparte. Y esa es la situación más o menos que se está viviendo hoy día en la actualidad. Esa es la situación a la que hoy día nos estamos enfrentando. Esa es la situación que toca en cuanto a la lucha que estamos llevando a cabo, y eso se debe, como lo digo, al avance que la propuesta política que tuvimos nosotros, o que tenemos nosotros en la Coordinadora Arauco Mayeco, hizo carne o hizo realidad en el territorio mapuche. La propuesta política de la Coordinadora Arauco Mayeco permeó en las comunidades y permeó en el mundo mapuche. Nosotros somos parte del pueblo mapuche y nuestros militantes son miembros de las comunidades, son miembros del pueblo mapuche, nuestras familias
viven en el territorio mapuche y son las comunidades. Y eso es lo que le duele al Estado, eso es lo que le duele al Estado de Chile, eso es lo que le duele al gobierno y a las policías. Nosotros somos mapuches, nuestros militantes son mapuches, las comunidades que ocupan los territorios de las forestales son mapuches. Aquí no vino nadie, o no es gente foránea a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer, sino simplemente somos nosotros, los propios mapuches, quienes nos organizamos, creamos la propuesta política o crearon nuestra propuesta política y otros que la hemos ido siguiendo en el tiempo y la hicimos, como dije, la hicimos realidad y confrontamos con el poder. Pudimos hacernos cargo de expulsar en vastos territorios del Gualmapu a las empresas forestales. Lo hemos hecho y hemos seguido resistiendo dentro de esos procesos de recuperación territorial. Expulsamos a la industria forestal de vastos sectores, como dije, de la cordillera de Nahuelbuta, del territorio mapuche, tanto de lo que se conoce como la Araucanía, Arauco, y en conjunto con otros sectores del movimiento mapuche. Bueno, y obviamente la coordinadora Comayeco se hace conocida es conocida, bueno, hacia afuera por lo que nosotros denominamos las acciones de resistencia que llevan a cabo su ORT. Esas dos propuestas, tanto de control territorial como de la resistencia que llevan a cabo los RT, que es validada por las comunidades, validada por sus autoridades tradicionales, es lo que nos lleva a enfrentarnos a la situación de contrainsurgencia y la denominación de enemigo interno que tenemos por parte del Estado de Chile y que se ha ido acrecentando de esta manera. Bueno, esa es más o menos la realidad a lo que nos estamos enfrentando más o menos hoy día en la actualidad. Los Peñas hicieron un análisis histórico, un análisis un poco más explicativo del tema del conflicto que nosotros estamos llevando a cabo. Yo hoy estoy aquí para explicar más o menos la situación en la que hoy día nos encontramos. Las comunidades siguen en resistencia, existe un despliegue militar, tanto militar, policial, de carabineros, existe obviamente este sistema judicial que hoy, a ojos de, no hay que ser muy experto para darse cuenta que está corrompido, que está también, que es parte también de la ofensiva que tiene el Estado en su conjunto, porque aquí tiene que ver, aquí está, por una parte tenemos al Estado y su aparataje militar, por otra parte tenemos, bueno, obviamente algo de este gobierno lacayo en el cual estamos, el poder legislativo que día a día, como dijo el Peña, va creando leyes para contrarrestar todo tipo de movimientos, no solo el movimiento mapuche, sino que todo tipo de movimientos que vayan en contra de los poderosos, que vayan en contra de los ricos. Este gobierno, lo único que ha hecho, el único legado de este gobierno va a ser crearle las condiciones para que un gobierno de extrema derecha gobierne a sus anchas. El próximo gobierno, que probablemente sea de derecha, va a tener todas las facultades legales para ser el gobierno que siempre han querido ser, porque todo va a ser completamente legal. Ya van a con la nueva ley antiterrorista, con la ley antitoma. El único legado de este gobierno va a ser heredar toda la legalidad para que los ricos, los poderosos y la ultraderecha vayan en contra del pueblo en un futuro gobierno. Ese va a ser el único legado de Gabriel Boric. Entonces esa es más o menos la situación en la que nos encontramos. Bueno, mi papá, ¿saben? Todos están condenados a 23 años. Yo también tengo un hermano al que le están pidiendo 73 años. Nosotros siempre nos hemos hecho cargo de la lucha que llevamos. Nosotros somos una organización que efectivamente hace ocupación de la violencia política en contra de los intereses capitalistas en nuestro territorio, que hace defensa de los logros y del control territorial a través de los huechafes y su RT, pero que nunca ha sido permeado por el narcotráfico, que nunca ha sido permeado por las mafias de la madera y que nunca ha sido permeado por la corrupción o por cualquier tipo de situación que no sea propio de la lucha. Nosotros nos hacemos responsables efectivamente de la violencia política que hemos llevado a cabo en contra de los poderosos, en contra de los ricos. Somos un pueblo que se levanta y que se levantó en la medida que pudo y como pudo
en contra de los ricos y de los poderosos, y que hoy día tenemos el orgullo de decir que existen decenas o existe mucha gente, muchas familias viviendo en los territorios que hemos podido recuperar, familias que siguen resistiendo dentro de las comunidades a pesar de que el aparataje estatal intente expulsarlos nuevamente de los territorios que hemos conquistado a través de estas leyes. Existen niños comiendo pan del trigo que nosotros sembramos donde antes había pino. Existen niños que comen carne de esos fundos donde antes solo funcionaba el circuito económico capitalista y extractivista. Y esa reconstrucción no se va a detener. La reconstrucción de nuestro mundo mapuche, la autonomía y el control territorial que nosotros seguimos avanzando, nos lo vamos a defender, no lo vamos a dejar. Nosotros vamos a seguir resistiendo por la libertad de nuestro pueblo, nosotros vamos a seguir resistiendo por la libertad de nuestros presos, y eso es más o menos lo que yo les podría aportar. Muchas gracias. Queremos agradecer las palabras de Néstor y Tesor. En verdad, porque son muy valientes, debemos tener que recordar nuevamente el contexto del que esto se da. 26 años de prisión se le han lanzado a su padre, 15 de los cuales de esos 26 años son por declaraciones a la prensa, a Radio Dignidad, a Radio Universidad de Chile, y son palabras que todos compartimos, la mayoría de la población chilena. Para los únicos que es terrorismo, la defensa de la vida y del territorio, es para quienes se enriquecen justamente con el saqueo y la explotación de los pueblos. Recordemos también de que en estos momentos, en febrero se verá la apelación, o se iniciará el juicio a Rafael Pichún, un huarcán, un vocero de la Cámara que tuvimos montones de veces aquí en Valparaíso pues presentando libros. Y él fue arrestado en Santiago justamente después de la presentación de un libro. Como decía aquí Penny, el uso de la palabra resulta muy peligroso para el poder. Así que valorando altamente las palabras del compañero, la presencia de ustedes. Y bien, ahora lo que queremos es, si hay compañeras que quieran realizar algunas preguntas, alguna intervención, pues aquí está el micrófono abierto. Maraming compañeros, saya Margarita Torres Piñán. Mi pregunta específicamente es para Héctor con respecto a diferentes movimientos que hay con respecto al Tratado de Tapigüe. ¿Y cuál es la mirada que tiene la CAN con respecto a eso? Yo particularmente participo en una que tiene que ver con el Parlamento Ancestral Mapuche, y siempre está en todos los movimientos lo de los presos políticos mapuches. Creo que en ningún movimiento que se exprese desde año no está presente esta situación o este pensamiento. Y particularmente es agradecer a Héctor, a Tani Chao, de Héctor, el tremendo esfuerzo, la entrega y todo lo demás por la causa. Salud. ¿Vas a hacer la pregunta al tiro o? ¿Responde tú? ¿Vas a hacer otra pregunta? No sé, ¿alguien más quiere hacer? O responde tú si quieres. Responde al tiro. Bueno, el otro día igual, cuando estábamos con el Peñe en Santiago, varias veces me hicieron la misma pregunta. Yo, bueno, entiendo que estamos pronto a cumplir 200 años de la firma del Tratado de Tapigüe, que es supuestamente donde se reconoce no solo la existencia del pueblo nación mapuche, sino que la independencia del Estado nación mapuche desde el Biobío hacia el sur.
por parte de la corona española. Sin embargo, y bueno, y fue lo mismo que respondí en esa ocasión, yo no, o nosotros no vemos cuál es la aplicabilidad en los hechos que pueda tener le- ese tratado en la realidad. O sea, en concreto no vemos cuál es el lo que en lo que qué puede hacerse realidad en realidad, o sea, qué puede hacerse realidad en tanto el tratado de Tapigüe. Hicimos me acuerdo que esa vez igual hice la comparación con lo que pasa con el pueblo palestino. ¿Cuántas han sido las sanciones que ha hecho la ONU al Estado genocida de Israel y que terminan definitivamente quedando en nada? Es lo mismo que ocurre con el Tratado de Tapigüe. Nosotros, por lo menos como CAM o como parte del movimiento mapuche, no, no vemos una salida por ese lado, porque bueno, también desconocemos la institucionalidad también del Estado chileno y no vemos quién pueda responder por parte de ellos o por parte de quien tenga que responder. ¿Qué es lo que se va a conseguir por ahí? Nosotros en realidad nos hacemos cargo de la lucha en sí, nosotros somos o creemos que solamente la lucha es la que nos puede hacer libres. Nosotros creemos que a través de los hechos, de la autonomía de facto, del control territorial de facto y del avance del movimiento mapuche organizado podemos ir consiguiendo cosas. Así que eso es más o menos lo que puedo responder a esa pregunta. No sé si... ¿Más preguntas? ¿Otra pregunta, compañeros? Bueno. Sí, yo, bueno, quiero hablar en nombre de este espacio. Quería agradecerle bueno, a Héctor, a los expositores. Nosotros estamos intentando, de acá desde la Casa Cultural MAC, generar este tipo de debates, justamente reafirmando lo que están mencionando. Quería agradecerles, nos parece que es muy importante que en Valparaíso, justamente con toda la operación de criminalización que se viene dando contra el pueblo mapuche, los luchadores de la clase trabajadora, de populares, etcétera, que este tipo de espacios se puedan realizar y que se pueda extender justamente la pelea por la liberación tanto de los presos políticos mapuches como también por la necesidad de la liberación del territorio y la autonomía del pueblo mapuche, que ha sido la lucha histórica que se ha dado. Yo solamente recalcar que me parece que en el contexto en el que estamos, donde justamente el gobierno le viene abriendo paso a sectores de la extrema derecha para gobernar, es más necesario que nunca recordar esa alianza que se dio en los años 70, donde los trabajadores se tomaban los aserradores junto al pueblo mapuche y en donde la liberación definitiva, la separación hoy día con este Estado capitalista, la única manera también es volviendo a hablar de una revolución social que en este país es ultramente necesaria. Y donde ahí tanto los pueblos oprimidos como la clase trabajadora cumplimos un papel y tenemos mucho que decir. Entonces, bueno, quería solamente agradecerles y, bueno, también comentarles que este espacio siga abierto, que frente a la ola de criminalización hay que levantar cabeza justamente como lo viene resistiendo el pueblo mapuche en toda su historia y que eso para nosotros es tremendamente urgente y tremendamente necesario tenerlo siempre presente. Eso, compañeros, muchas gracias. Hola a todos, todas. Tal vez puede ser un poco atrevida, pero me ayudaría a ordenar cositas con las que convivimos en nuestra cabecita. También preguntarle en su autorreconocimiento en la lucha que está dando la CAM, específicamente la CAM, y específicamente sus presos, ¿ustedes se consideran en contexto de prisión política? Y desde ese lugar se consideran tan presos políticos y en una lucha, digamos, de alguna forma en hermandad con otros presos políticos que ya se mantienen en Chile, ya sean históricos, narcosubversivos y los de la revuelta. Eso como para poder entender si hay un puro movimiento de lucha por la libertad y contra la presión política. Esto en el ejercicio de que también se lo pregunté a la Seremi de Derechos Humanos en una reunión por el Nico Piña, compañero de la revuelta, que le volvieron a dar 10 años y un día
a propósito de caminar junto a su madre, a propósito de ser hija ejecutada y haber estado en prisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y libertad a todos los presos y presas políticas en el mundo. Bueno, ante la primera pregunta, claro, nosotros obviamente nos definimos como presos políticos mapuches, en específico los de la coordinadora de los Comayecos, por la sencilla razón de que, bueno, somos parte militantes de la lucha de los pueblos, somos militantes de la lucha de proceso de liberación nacional y de reconstrucción nacional mapuche, y porque estamos procesados por, bueno, los que están siendo procesados guardan relación con sabotaje a la industria forestal, y de eso nosotros no nos arrepentimos. Nuestra gente, no hay nadie que esté siendo procesado por algún tipo de delito que no guarde relación a sabotaje en contra de la industria forestal o en contra de latifundistas. Así que, guardando relación con eso, de por sí somos presos políticos mapuches, o de por sí son presos políticos mapuches los que están presos. Ante la segunda respuesta, claro, existe, bueno, obviamente una apreciación o un respeto hacia los demás peños, compañeros que están en prisión también política, y existe también un acompañamiento en ciertas ocasiones, un conocimiento de parte de algunas personas o de algunos peños con harta gente. Pero yo creo que no es que no creamos que existe la instancia, sino que no ha existido la instancia todavía para llevar a cabo un proceso que confluya entre ambas partes. Bueno, y nosotros tampoco, no es que quiera tampoco, nosotros como, bueno, para explicarme bien, no es que no apoyamos o no creamos que esto se pueda generar. Sin embargo, también nosotros convocamos, o parte del movimiento mapuche, también nosotros somos enfáticos en que no necesariamente queremos separar las luchas, sino que nuestra lucha es por la liberación nacional mapuche. ¿Qué quiere decir? Tiene un factor eminentemente mapuche, porque nosotros nos queremos liberar como mapuche. No nos queremos liberar como clase, no nos queremos liberar como de otra manera, sino que nosotros queremos liberarnos como mapuche. Somos parte de un pueblo que ha existido, un pueblo o nación que tiene su propia identidad. Y que piensa, que tiene su planteamiento político y que tiene su ideología política y que tiene su estrategia política también para ver cómo liberarnos. Nosotros tenemos, y eso es lo que se puede encontrar en el libro, los demás libros, es que nosotros tenemos una estrategia a largo plazo, como le dijo Peña, o una estrategia para llegar a ese proceso de liberación nacional. Entonces nosotros también como mapuches también somos sujetos pensantes que discutimos cómo vamos nosotros a llevar a cabo nuestra lucha y cómo pensamos liberarnos. Y en ese sentido, nosotros siempre hemos tratado no de separarnos, sino que diferenciar que nosotros somos, el día de mañana nosotros nos queremos liberar como mapuche. Pero eso no quiere decir que no tengamos una relación con cualquier persona, obviamente en lucha, que quiera compartir tanto con nosotros, así como nosotros también con otras experiencias, porque pueden irse hermanando y que sean más, que confluyan en relación a la lucha que tenemos en contra del poder y en la lucha que tenemos en contra de los ricos. Así, no sé si me explico. No sé. Yo quiero hacer una pequeña observación respecto al problema de la prisión política. ¿Se escucha bien? Sí. Quiero hacer una pequeña observación respecto a la prisión política. Son más de 100 presos políticos los que hay en este momento en el país, mapuche, pero hay más presos políticos también. Están los presos de la revuelta, como lo señalaba recién la compañera, está Mauricio Hernández Norambuena, está Francisco Solar, está Mónica Caballero. Son muchos los compañeros que están en este momento secuestrados por el régimen y utilizados precisamente como rehenes del movimiento de la resistencia popular. Eso me parece muy importante señalarlo porque también ayuda a comprender el papel que juegan los tribunales de justicia en el marco del conflicto de clase. No existe la separación de poderes, no existe ni formalmente. Los tribunales lo único que hacen es expresar de una forma articulada y muy especial
la voluntad de la clase dominante. El esperpento que vimos durante el año pasado con la destitución de 2 ministros de la Corte Suprema, que revelaron y pusieron en evidencia la mecánica que tienen los tribunales. El caso de Hermosilla también lo revela. Los tribunales de justicia no son un poder independiente, son porque el poder del Estado es uno solo y quien los tiene en sus manos es la burguesía. Y es precisamente la cuestión de la prisión política es aquello que permite con mayor intensidad captar la mecánica que tiene esta situación. Por eso es que es muy importante, independiente de que los llamaremos presos políticos, porque están formalmente en cárceles. Pero desde el punto de vista del conflicto de clases, indudablemente que ellos están secuestrados en el marco de un proceso de lucha, porque precisamente es la conducta militante, y en este caso que ha estado presente, varios se han equivocado, ya he mencionado a Ernesto como Héctor, y es porque Héctor de alguna manera está presente acá, a través de su militancia y a través de la política que está expreso en su texto, pero la presencia de Héctor Yaitul y de los presos políticos en general es parte precisamente del debate revolucionario en nuestro país. Eso. Compañeros, compañeras, les recuerdo que está a la venta ahí en la entradita el libro editado por Le Monde Diplomatique, Héctor Yaitul escrito desde la cárcel, artículos y palabras desde su última prisión política. Bien, compañeros, estamos por acabado ya estas intervenciones. Muchas gracias a los exponentes, a ustedes, y el Guanajuato vencerá, Palestina vencerá, todos los pueblos vencerán. Muchas gracias.